fue muy bien en su examen, de verdad. Felicitaciones. Bien. Jefferson no está, Gustavo no está, Luis tampoco está, Jenny. Yo pongo esta figura, ¿qué clase veríamos el día de hoy? Miren, estamos partiendo de esta señora. Esta señora es la glucosa 6-fosfato. La hemos visto en otras rutas metabólicas. ¿En cuáles rutas metabólicas la hemos visto? Glicólisis. Muy bien, solamente en glicólisis. No rompan la pared. ¿A dónde? La gluconesis. Sí, al final. ¿Dónde más la hemos visto? En la glucogénesis, en la glucogenólisis también, si estamos degradando. Eso lo hemos visto tanto en rutas anabólicas como en rutas catabólicas. ¿Qué indica él? ¿Qué indica ella? Que ella es un intermediario. ¿Qué significa un intermediario? Que va a ser sustrato para otros tipos de rutas. Por lo tanto, vamos a poder interconectar. ¿Con quién? Con esta señora. Pero vean esta señora que me está produciendo. ¿Okay? Ya no me está produciendo piruvato, ya no me está produciendo, en este caso, glucógeno, ya no me está produciendo glucosa, ya no me está produciendo, en este punto, glucosa 6-fosfato. Bien, ¿qué me está produciendo? Me está produciendo rimulosa 5-fosfato. Este tipo de estructura, ¿qué es? Es una pentosa. Por lo tanto, si es una pentosa, ¿qué ruta vamos a ver el día de hoy? Ruta de pentosa. Muy bien, ruta de las pentosas fosfato, que yo les he hablado en clase como VPP, vía de las pentosas fosfato. ¿Okay? Esa es la ruta que vamos a ver el día de hoy. La semana que viene, ¿cuál vamos a ver? La semana que viene vamos a ver esta. ¿Y cuál sería esta ruta? Fotosíntesis. Fotosíntesis. Perfecto. ¿Y por qué es importante la fotosíntesis? Porque Si no fuéramos, ¿qué nosotros somos? ¿Anaeróbicos o aeróbicos? Aeróbicos. Y entonces quedan las señoras plantitas, por eso les tienen que cuidar. Oxígeno. ¿A partir de quién? De CO2. ¿Y nosotros podemos ayudar en la fotosíntesis? Sí. ¿Ok? Nosotros podemos ayudar en la fotosíntesis porque ¿qué exhalamos nosotros? CO2. Claro, no le damos las mismas cantidades de la industria ni tampoco la de los carros, ¿no? Cuando hacen los procesos de combustión. Pero nosotros también apoyamos. Entonces hay que cuidar mucho a las señoras plantitas. Y adivinen que ellas necesitan solamente CO2 y agua. ¿Ok? Agüita. Por lo menos yo no puedo cuidar las plantas. Soy mala cuidadora de plantas. Será cuando esté muy vieja. ¿Ok? Que uno ya se pone a hablar con las plantas porque los hijos se van. Pero soy muy mala, entonces tengo que tener matas sintéticas en casa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo las mato. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque en este caso estos son seres vivos. ¿Ok? Y hay que cuidarlas. Porque ya depende de la presencia de oxígeno en el planeta. No dan mucho más que en los mares, ¿no? Los mares siempre nos van a dar mucho más. Pero en este caso estas señoras son muy importantes para que nos dé el oxígeno. Bien, entonces, hoy vamos a ver principalmente lo que corresponde a la vida de las pentosas fosfato. ¿Okay? ¿Por qué es importante la vida de las pentosas fosfato? Ustedes han escuchado que dentro de las biomoléculas no solamente tenemos las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, también tenemos los señores ácidos nucleicos, ¿sí o no? Y hemos visto que los ácidos nucleicos, desde que te enseñan biología, en lo que es el primer ciclo, ¿no? En el primer ciclo cuando ves biología celular, tú dices, bueno, los ácidos nucleicos porque son importantes, porque a través de nosotros podemos sintetizar proteínas y nos dan la herencia, ¿no? Nosotros heredamos genéticamente cierta información y nos da ciertos caracteres. ¿Qué tipo de caracteres nos puede dar? Caracteres fenotípicos, que son aquellos que nosotros podemos ver, ¿okay? Ver el color, el tamaño, los ojos, ¿okay? Pero también tenemos caracteres genotípicos, ¿no? Que están a nivel de lo que es el ADN. Bien. Ahora, cuando nosotros también hablamos esto en la primera clase de bioquímica, hemos dicho que los ácidos nucleicos tienen una unidad monomérica. ¿Cuál es la unidad monomérica? Los nucleótidos. Perfecto. Y los nucleótidos tienen tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? El azúcar pentosa. La base nitrogenada y el grupo fosfato. Y el azúcar es el azúcar pentosa. Perfecto. Entonces, uno tiene que recordar que los nucleótidos los podemos sintetizar de vía endógena. ¿Ok? Los sintetizamos. Entonces nosotros necesitamos, como cuando hacemos un puzzle o cuando estamos haciendo un Lego. ¿Qué estamos haciendo? Unimos, ¿sí o no? Unimos los componentes. Entonces, en el organismo yo necesito, en primera instancia, el azúcar, que es la pentosa, lo que ustedes dijeron. Y la pentosa es el ancla, ¿ok? El ancla. ¿Para qué? Para que se una la base nitrogenada y para que se una aquí los grupos fosfato. ¿De dónde deriva esa pentosa? Deriva principalmente de esta vía, de la vía de las pentosas fosfato. Entonces, imagínense que
no tengamos pentosa, ¿vamos a tener ácidos nucleicos? La respuesta no es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a tener el nucleótido, no vamos a tener los monoméricos. Otro punto que es muy importante es que a partir de esta señora se va a dar otro compuesto. ¿Quién es ese otro compuesto? El NAD, pero con P. ¿Se recuerdan? NADPH. ¿De dónde deriva el NADPH? ¿De qué vitamina? B3. ¿Cómo se llama la vitamina B3? Niacina o ácido nicotínico. Perfecto. Pero vean que en este caso ese NAD va a entrar en su forma oxidada. La forma oxidada es con H o sin H. Con H, perfecto. Adivinen quién le da ese H. Le va a dar en este caso esa ruta metabólica. ¿Okay? Es decir, para que gane 1H la reacción tiene que ser de oxidación o de reducción para que gane el H. ¿Qué dijimos? ¿Cómo tú ganas un H? Alguien tiene que oxidarse o reducirse. Oxidarse. Va a perder en este caso el átomo de hidrógeno y se lo va a ganar. Entonces, este NAD ¿a qué va a ayudar? Nos va a ayudar a mantener en este caso los eritrocitos. ¿Ok? Los eritrocitos o los llamados glóbulos rojos. ¿Ok? Porque si nosotros no tenemos los glóbulos rojos intactos, no vamos a poder transportar ¿qué? El oxígeno, ¿sí o no? También otros tipos de nutrientes, porque ellos llevan los nutrientes a los diferentes tejidos como tal o sistemas. Ahora, ¿qué ocurriría en este caso si nosotros no tenemos nada? No se va a poder reducir el oxígeno. ¿Okay? Acuérdense que el oxígeno siempre se va a reducir en forma de ¿qué? Normalmente de agua. ¿Okay? En forma de agua. Entonces, ¿quién va a ayudar a reducir ese oxígeno o las especies reactivas de oxígeno que se crean como el peróxido de hidrógeno? ¿Se recuerdan? El NAD. ¿Okay? Ahí nos va a ayudar el NAD. Pero ¿a partir de quién? ¿Okay? Ella va a ser coenzima. ¿Se recuerdan? Los NAD son coenzimas. ¿Quién va a ser coenzima de una enzima que se va a llamar glutatión? ¿La han escuchado? Sí. Glutatión. Y entonces el glutatión en este caso es necesaria para que nosotros reduzcamos las especies reactivas de oxígeno a nivel de lo que es el eritrocito. Si nosotros tenemos una carencia de NADPH, ¿okay? Si hay una carencia de NADPH, lamentablemente el glóbulo rojo va a disminuir su tiempo de vida media. ¿Cuál es el tiempo de vida media del glóbulo rojo? 100, va a bajar a 50, a 60 días. ¿Y eso a qué va a conllevar? Que nuestro paciente haga lisis de ese glóbulo rojo, porque van a aumentar las especies reactivas de oxígeno. Perfecto. Y eso va a producir una patología, ¿okay? Que tiene diferentes, en este caso, orígenes, ¿no? Y uno de los orígenes en este caso va a ser deficiencia de NAD, ¿okay? Pero por una enzima que la vamos a ver a continuación. Y es lo que dijo él, es una anemia, pero hay diferentes tipos de anemia. ¿Sí? La anemia hemolítica es una de las causas, perfecto, porque hay otras causas que te pueden conllevar a ¿qué? A producir una anemia hemolítica. Entonces de ahí la importancia de esta señora. También esta señora nos va a dar ciertos compuestos que van a interconectarse con la glicólisis, con la gluconeogénesis. Perfecto. También nos va a permitir interconectar. ¿Qué otros productos me puede dar? Me puede dar una molécula de 3 átomos de carbono y una molécula de 6 átomos de carbono. Voy a decir cierta afirmación para que ustedes me digan cuál es el compuesto. Uno de los compuestos que va a formar, vean en este caso, es el único que puede entrar en la fase de ganancia de la glicólisis. ¿Cuál es el único compuesto que puede entrar en la fase de ganancia? El gliceraldehído 3-fosfato. Esta señora también me puede dar gliceraldehído 3-fosfato. Vean otro. En la segunda reacción de la glicólisis, la glucosa 6-fosfato, ¿a qué pasa? ¿A qué? A fructosa 6-fosfato. Por esta vía yo también puedo tener fructosa 6-fosfato. ¿Okay? Ojo con esto, porque en una pregunta del examen yo puedo decir por cuáles vías tú puedes obtener gliceraldehído 3-fosfato, por cuáles vías tú puedes obtener fructosa 6-fosfato. Perfecto. Entonces esta vía también me va a permitir eso. Y si me lo permite, yo, dependiendo de lo que necesite el organismo, me puedo ir a la glicólisis. ¿En qué condiciones me voy a la glicólisis? Cuando necesito oxidar completamente la glucosa. ¿Para formar qué? ATP. Perfecto. ¿En qué momento me voy a la gluconeogénesis? Cuando hay carencia de glucosa. ¿Pero en qué condición sería eso? Ayuno. ¿Y en ayunos prolongados de qué horas? De 6. De 24, de 16.
16 a 24 horas. Entonces, esta vía también se puede interconectar. Los que les dije la clase pasada ya tienen que estudiarse todas las rutas, porque de ahora en adelante voy a empezar a hablar de todas las rutas a la vez. Entonces, por favor, 100% de su atención. Aunque yo sé que normalmente en una clase podemos prestar atención en los 30 primeros minutos de clase. Perfecto. Entonces, por favor, pendiente de esta clase. Bien. Entonces, ¿qué va a ser el contenido que vamos a evaluar? Lo estoy describiendo en este PPT. Vamos a comenzar a hablar cuáles son las vías que puede obtener o irse la glucosa 6-fosfato. No solamente se puede ir a la glicólisis, no solamente se puede ir a la glucogénesis, ¿ok? Como rutas de iniciador de ella como un sustrato. Perfecto. Vean, también vamos a hablar de ciertas características de lo que es en este caso esta vía, de las pendosas fosfato. Vamos a hablar de los tejidos. Casi que todos los tejidos tienen lo que es esta ruta metabólica, pero vean, los ojos tienen que tener activa la vía de las pendosas fosfato. ¿Por qué? Porque los ojos están en contacto directo con ¿quién? Con el oxígeno. Y al estar en contacto directo con el oxígeno, ¿qué nos va a ocurrir? Nos puede ocurrir en este caso estrés oxidativo a nivel de lo que es la parte de los ojos y puede afectar tu vista. Entonces tenemos que tener en este caso esta vía totalmente activa. ¿Para qué? Para que esos oxígenos, ¿ok? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, se puedan reducir a moléculas de agua como tal. Bien. También que vamos a tener, vamos a hablar de las funciones de esta ruta y luego vamos a tener las fases. Aquí hay dos fases, como en la glicólisis. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles eran las fases de la glicólisis? La fase de inversión o pérdida y la fase de ganancia. ¿Okay? Entonces ella en este caso tiene homología en eso. ¿Okay? Ella va a tener dos fases al igual que la glicólisis. Perfecto. También otra homología que va a tener en este punto es que esta ruta se va a dar en el citosol. Ojo, y yo no es que sea adivina, y ustedes lo pueden saber porque se va a dar en el citosol. ¿Dónde se produce la glucosa 6-fosfato? ¿En alguna organela en particular, en este caso membranosa? No. ¿Dónde se produce la glucosa? En el citosol. Por ende, esta ruta ¿dónde se va a llevar? En el citosol. Ojo, ya ustedes lo pueden sacar por lógica. Bien. Vamos a hablar esto, que es la relación entre la glicólisis y la ruta de las pendosas fosfato, y van a ver un esquema bien bonito, no sé si pudieron ver el PPT, hay un momento que se interconectan varias rutas metabólicas, perfecto, de todas las que hemos visto, incluyendo ciclo de la urea, síntesis de aminoácidos, vía de las pentosas, glucogénesis, glucogenólisis, ciclo de Krebs que hemos hablado, y también de qué vamos a hablar, de la vía de las pendosas fosfato. Bien. Luego vamos a hablar de regulación, y en regulación aquí es importante. Ok, ¿cómo regulamos normalmente? ¿Cuáles son los compuestos que nos pueden poder regular una ruta? Producto, muy bien, y estamos hablando de una retroinhibición. ¿Qué más podemos regular? Muy bien, excelente, hormonas. ¿Qué más? Sustratos, ¿y qué más? Las MCR. ¿Qué son las MCR? Modificaciones covalentes reversibles. También, ¿cómo la podríamos regular? Acuérdense que hay otra, lo que hay, no, esa no, ya lo dijimos, modificaciones covalentes reversibles. También, ¿cuál es otra manera? Acuérdense que hay múltiples formas enzimáticas, que serían las llamadas isocinas. ¿Okay? No necesariamente podemos en una ruta tener todas esas estrategias regulatorias, o siempre va a depender del tipo de ruta, ¿okay? Y va a depender del tipo de producto que te dé, ¿okay? Y va a depender muchas veces de las hormonas. Y las hormonas van a actuar dependiendo de la condición que tenga el individuo. Por ejemplo, si yo no estoy consumiendo ningún carbohidrato, ¿okay? Y tengo 8 horas sin haber consumido nada, entonces ¿ahí qué hormona va a actuar? ¿La insulina? No, la insulina normalmente es anabólica. ¿Quién va a trabajar ahí? Una hormona que va a ser catabólica. ¿Y cuál es esa hormona? El glucagón. ¿Okay? Entonces, ojo con eso también. Perfecto. Vamos a hablar de patología, y ya les dije una. ¿Okay? ¿Cuál es la patología que les dije ahorita? Anemia hemolítica. Pero también cuando ustedes hicieron su infografía de vitaminas, ¿okay? Nosotros vimos otra patología que se va a dar si tienes deficiencia de la vitamina B1. ¿Cuál es la vitamina B1? El compuesto activo. La tiamina pirofosfato. Y nosotros vimos en esa infografía, yo le dije coloquen patología si hay deficiencia. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la patología? Very. ¿Okay? Very húmedo, very seco. Y va a existir también lo que es un síndrome de Korsakoff. ¿Okay? Y lo vamos a ver ahorita. Bien.
Y por último me van a ayudar a hacer las conclusiones, ¿ok? Pero para hacer las conclusiones nosotros tenemos que saber el objetivo de la clase, ¿sí o no? Eso no tiene ningún sentido que vengan las conclusiones y no vamos a conocer los objetivos. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos? Acuérdense que en todas las clases siempre va a estar en la fase de resultado de aprendizaje de la sesión. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que al finalizar la sesión de aprendizaje el estudiante va a poder en este caso, ¿qué? Explicar las reacciones, importancia y los mecanismos de regulación de cuál vía. ¿Cuál vamos a ver el día de hoy? De la vía de las pentosas fosfato. ¿Cómo se abrevia la vía de las pentosas fosfato? BPP. ¿Ok? Se recuerdan, BPP. Muy bien. ¿Cómo vamos a lograr alcanzar esos objetivos y así ustedes me puedan ayudar en las conclusiones? A través de ejercicios y preguntas de análisis de caso. ¿Okay? El PPT que está en el Canvas había menos ejercicios y ahorita yo coloco un poco más de ejercicios, ¿okay? Para que podamos en este caso lograr alcanzar ese objetivo. ¿Okay? Vamos a visualizar en este caso un video que coloqué y vamos a responder cada una de las preguntas. Perfecto. Y así me van a permitir recoger saberes previos. No te preocupes si no lo sabes, ¿ok? No te preocupes, dilo aunque te equivoques, porque en este momento sí te puedes equivocar. ¿Cuándo no te vas a poder equivocar? Cuando lamentablemente ya seas un profesional. Porque de ustedes, ¿de qué depende? No es una plantita, no es un animalito, ¿ok? ¿De qué va a depender? Un ser humano. No le estoy restando importancia a las plantas o a los animales, porque sin ellos tampoco nosotros podríamos sobrevivir. Pero ojo, pueden ser un familiar de alguno de ustedes. Entonces ahí no nos podemos equivocar. Aquí sí. Perfecto, aquí sí nos vamos a poder equivocar. Voy a colocar el video para que lo vean. Bien, va a tener 3 minutos solamente el video. Un momentito solamente es para ver si está activado el Bluetooth. Bien. Ya está. Voy a colocarlo en grande. Escuchen por favor. Pentose phosphate pathway. Ahí está en inglés, no importa. Pentose phosphate pathway starts with glucose 6-phosphate molecule that was derived from glycolysis. There are 2 phases of pentose phosphate pathway: oxidative phase and non-oxidative phase. Oxidative phase step 1. Ojo. Glucose 6-phosphate is oxidized, and NADPH is produced as NADP plus is reduced. The reaction is continued with catalyst by different enzyme. Water was added to produce 6-phosphogluconate as the linear product. Oxidative phase step 2. The carbon is removed from 6-phosphogluconate, and carbon dioxide is released. The electrons released is used to reduce NADP plus to NADPH. This new 5-carbon molecule is called ribulose 5-phosphate. Non-oxidative phase step 3. Ribulose 5-phosphate can be converted into 2 different 5-carbon molecules. Only ribose 5-phosphate will go through the next step. Non-oxidative phase step 4. The ribose 5-phosphate from step 3 is combined with another molecule of cellulose 5-phosphate to create a 3-carbon molecule and a 7-carbon molecule. Non-oxidative phase step 5. The 3-carbon molecule and the 7-carbon molecule were interconverted to make a new 4-carbon molecule and 6-carbon molecule. The 4-carbon molecule is a precursor for amino acids, while the 6-carbon molecule can be used in glycolysis. The 2 most important products from this process are the ribose 5-phosphate sugar used to make DNA and RNA, and the NADPH molecules which help with building other molecules. Summary.
difícil y el PPT mismo te iba llevando, ¿no? El video. Veamos la primera. ¿Por qué se denomina ruta de las pentosas fosfato? ¿Por qué podemos denominarlo ruta de las pentosas fosfato? Porque su producto tiene es 5 carbonos. Utilizamos un producto que se da en la fase oxidativa de ¿cuántos carbonos? De 5. Y sin esta, que es la ribosa 5-fosfato, ¿ok? O la ribosa 5-fosfato, no podemos iniciar la siguiente fase. Acuérdense que hay dos fases. ¿Cómo se llamaban según el video? Oxidativa y no oxidativa. Perfecto. Entonces, la oxidativa, ojo con esto, es irreversible. La no oxidativa es reversible. Perfecto, eso es importante. Bien. Ahora, veamos a continuación. ¿Con qué rutas metabólicas yo me podría interconectar y por qué? glicólisis. Muy bien, una por la glicólisis. La ¿Por qué por la síntesis. glicólisis? Por la glucosa 6-fosfato. Muy bien, porque estamos, en este caso, mi sustrato, ¿quién va a ser? Glucosa 6-fosfato. Pero ojo, yo produzco también, ¿qué? Muy bien, gliceraldehído 3-fosfato. También produjo una de 6 átomos de carbono. ¿Cuál era? Fructosa 6-fosfato. Perfecto, entonces yo me puedo interconectar con la glicólisis solamente o con otra que otra ruta. La síntesis de aminoácidos. ¿Con la qué? La Síntesis de aminoácidos. Tienes toda la razón, porque hablamos ahí que tenemos la eritrosa 4-fosfato, pero la eritrosa 4-fosfato por sí sola no te puede dar aminoácidos, se tiene que unir con otro componente de la glicólisis. ¿Qué es PET? ¿Cuál es PET? PEP, en la glicólisis. Fosfoenol piruvato. ¿Ok? Fosfoenol piruvato. Vicente, despiértate. Fosfoenol piruvato más quién, ¿ok? Más en este caso eritrosa 4-fosfato me va a dar los aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? Fenilalanina. Tirosina, triptófano, ¿y cuál más tenemos el otro? Fenilalanina. Muy bien, la fenilalanina, exactamente, la fenilalanina. Para la producción de eritrocitos no se necesitaba la B12 como factor. ¿En cuál en este? La formación de los eritrocitos a partir de la eritrosa 4-fosfato. Claro, ahí sí lo vas a necesitar, pero no estaríamos hablando ahí, no lo necesitas como coenzima para sintetizar aminoácidos, ahí no va a estar la B2, ¿ok? Ahí no va a estar la B2. Acuérdense que si estamos hablando de fenilalanina tirosina, ¿qué necesitamos? Tetrahidrobiopterina. Necesitamos moléculas de NAD, iones de magnesio también, como en este caso como grupos prostéticos. Bien. Ahora, lo que dijimos, no solamente me voy a interconectar con en el metabolismo de los carbohidratos con glicólisis. ¿Por qué? Porque yo puedo formar ¿qué? También con esta ruta. Formo gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué ruta me puedo ir? Aquí vamos a empezar a armar. ¿A cuál? ¿A cuál? Glicólisis ya lo dijimos. Muy bien, la gluconeogénesis, porque recuérdense que en la gluconeogénesis cuando entra el oxaloacetato, ¿qué te va a dar? Te va a dar un gliceraldehído. Perfecto. ¿Qué necesito? Que alguien me dé otro gliceraldehído o una dihidroxiacetona 3-fosfato para que forme ¿qué? La fructosa 1,6-bifosfato. Muy bien, perfecto. ¿Por qué otra ruta me puedo ir? Y tengo la fructosa. ¿A cuál? Gluconeogénesis también, por fructosa. Perfecto, ahí me agarraron. ¿Qué otro? La fructosa 6-fosfato se podría transformar en glucosa 6-fosfato. Sí, ¿qué otra ruta yo inicio con la glucosa 6-fosfato? Formar glucógeno. ¿Cómo se llama esa ruta? Glucogénesis. ¿Ok? Glucogénesis. Vean todo lo que ustedes pueden interconectar con esta ruta metabólica. ¿Ok? ¿Qué productos se pueden obtener de esta ruta? NAP, muy bien reducido. Muy bien. Otra. No lo vamos a poder utilizar. Ahí es sustrato, pero sí se puede producir, pero no lo vamos a utilizar. Cuando tú hablas de producto FAUTO es lo que posteriormente puedes utilizar para otras rutas metabólicas. Perfecto. La ribosa 5-fosfato la podríamos formar, perfecto, la podríamos utilizar para formar lo que son los nucleótidos. Muy bien. Me dijiste para la gliceraldehído 3-fosfato, comienza por fructosa 6-fosfato. Muy bien, fructosa 6-fosfato son los productos que vamos a formar aquí. Entonces, productos como tal que vamos a poder utilizar. Vean, NAP, NADPH, ¿ok? Fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato.
Otra que podríamos utilizar, porque recuérdense que yo parto de la glucosa 6-fosfato. El inicio, en este caso, produjo un compuesto de 5 carbonos. ¿Qué reacción le pasó a la glucosa 6-fosfato para que se transforme en ribosa 5-fosfato? Descarboxilación. Y en las descarboxilaciones, ¿quién nos va a dar como producto? ¿Qué liberamos? Lo exhalamos. CO2. Muy bien. ¿Y el CO2 para qué lo vamos a utilizar? Ciclo de la urea. Pero ¿qué hace en el ciclo de la urea? Ahí ya también, mira, se puede interconectar con el ciclo de la urea. Muy bien, excelente, pero hacemos reacciones de carboxilación. Ahora me voy ahí. Podría ayudar a formar lo que es el oxaloacetato a partir del piruvato en la vía de la gluconeogénesis. ¿Ese CO2? Sí, porque acuérdense que el piruvato, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 3. ¿Y cuánto tiene el oxaloacetato? No se queden en la pared, pasen la pared como sea. Si yo tengo el CO2, entonces en este caso me va a ayudar en todas las reacciones de carboxilación. De carboxilación. También, ¿qué me va a permitir ese CO2 si estoy en el eritrocito? Liberar oxígeno. ¿En dónde? A nivel tisular, formándome ¿qué tipo de hemoglobina? Carboxihemoglobina. Perfecto, vean que estoy hablando de varias rutas que hemos visto anteriormente. Perfecto. Entonces, pasemos. ¿Todo claro con respecto a esta ruta hasta el momento? ¿Ok? Bien, pasamos. Entonces, ¿qué rutas metabólicas puede ser sustrato en la glucosa? Si la dejo hasta ahí. Profe, tan malo lo que escribiste. Esa era la respuesta que yo esperaba. Porque la glucosa puede ser ruta. Si entra a nivel intracelular, ¿se escapa o no? Sí. Que entonces, profe, lo que tú colocaste está malo. Si está malo, ¿qué debería haber puesto yo acá? Glucosa 6-fosfato. Aprendan a leer. Yo pongo muchas preguntas trampa. ¿Ok? Profe, esto está malo. ¿Ok? Acuérdense que aquí, ¿qué tenemos? La glucosa 6-fosfato. Muy bien, entonces iniciamos. Tenemos la señora célula. ¿Ok? Y fue una de las preguntas del examen. ¿Okay? ¿Cómo entra la señora glucosa a la célula? ¿Con la insulina? Muy excelente, pero ¿qué hace la insulina? Le dice, sana, entra. ¿Qué hace? Permite que se expresen los receptores. Muy bien, se expresan los receptores GLUT, ¿ok? Los llamados GLUT que varían. Acuérdense que tenemos 3 isoformas de los GLUT, ¿ok? 3 isoformas de los GLUT. Entonces va a venir la señora insulina, va a expresar los transportadores GLUT, ¿ok? Dependiendo del tipo de célula que estemos hablando. Y posteriormente, una vez que entra, ¿qué le tiene que pasar? Reacción. Muy bien, vamos a fosforilar. ¿Ok? Vamos a hacer el proceso de fosforilación. Y aquí, fosforilación. ¿Quién nos va a ayudar en la fosforilación? Si estoy a nivel hepático, ¿quién? Muy bien, la glucoquinasa a nivel del hígado. Muy bien, en otros tejidos y músculos, ¿quién nos va a ayudar? Exoquinasa. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿quién va a ser en este caso el grupo prostético de los enzimas? El magnesio. ATP y el Magnesio. El magnesio, y el magnesio es sumamente importante porque estabiliza los grupos fosfato del ATP. Perfecto, entonces aquí vamos a necesitar al señor magnesio. ¿Qué ocurriría en una hipomagnesemia? ¿Podría darse esta ruta? No. Muy bien, porque hay déficit de magnesio. No, porque se acelera. El organismo no lo va a aceptar, lo vas a eliminar. No lo vas a aceptar. Es muy raro que haya hipermagnesemia. Pero es el único cofactor que afecta. Es el único, o el manganesio. Por eso le voy a preguntar a los nutricionistas, ¿sí? Ok. Muy bien. Mi querida nutricionista y mi querido nutricionista, porque ya hay que hablar en afirmativo para que la mente trabaje en mis objetivos. Perfecto. Que tiene que tomar un paciente, que tiene que ingerir para que en este caso tenga magnesio. Alimentos, dime los alimentos. Clorofila. Muy bien, son clorofila, pero ¿qué alimentos tiene clorofila? Espinaca, ¿qué más? La lechuga, todo lo que sea verde. Ok, todo lo que sea verde. Y bien verde, nada de amarillito, verde.
Y yo le pregunto, ¿lo puedo dejar hirviendo 100 grados centígrados hasta que yo quiera? No, ¿ok? Solamente meterlo y sacarlo, ¿ok? Meterlo y sacarlo. ¿Y el magnesol? ¿Ah? El magnesol. Lo puedes tomar, porque acuérdate que está en boda, ¿ok? Pero tú cómo le mandarías algo a alguien si no lo requiere. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, ahí sí tendrías que hablar con un nutricionista, porque ellos tienen que mandar a medir los niveles de ¿qué? De magnesio. Pero ¿cuál es el problema de medir los niveles de magnesio? Se los digo, que normalmente los equipos que lo miden necesitan sangre arterial. Y van a hacer que eso es un dolor de cabeza. Es lo peor que le puede ocurrir a un profesional. Por lo menos a mí nunca lo he hecho bien. Me cuesta, ¿ok? Porque tú tienes que tomar arterias, ¿ok? Y la mejor arteria para eso es la radial. Y eso es con pulso. Perfecto. Y tienes que meter, en este caso, lo que es la jeringa en un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y ahí vas con el Señor, ahí sí te vuelves más cristiano que nadie, ¿no entiendes? ¿Ok? Y tiene que ser principalmente, eso lo hacen cuando miran gases arteriales. Normalmente es sin oxígeno. Entonces tienen que evitar sacar la jeringa. ¿Ok? Entonces, cuando muevas el émbolo, ahí te vas a empezar a asustar. ¿Sabemos cuál es el émbolo, no? ¿Por qué? Porque a medida que mueves el émbolo, tú piensas que estás sacando la jeringa, ¿sí o no? Entonces, por eso le digo, ahí te vuelves más cristiano que nada. Y adivinen de esta, ¿ok? ¿Quiénes son los que van a tener más problemas para los AGA? Les digo, los obstétricos. Porque a los niñitos que están en unidades de terapia intensiva, le mandan a hacer los AGA. ¿Okay? Pero ahí mandan al personal, normalmente tecnólogos médicos. Si no, adivinen quién va al otro, el neonatólogo. Y normalmente los neonatólogos son los médicos o los pediatras. Y ellos si no, va al segundo. Y si él no sabe, adivina quién le va a decir. A los enfermeros. ¿Ok? Y si no, ¿a quién le vas a ir? A los nutricionistas que están en las unidades de terapia intensiva. ¿Ok? Y ese es el peor momento de su vida. ¿Ok? El otro peor momento de su vida es cuando hagan una punción de talón. Muy bien. ¿Por qué? Porque los niñitos normalmente van a llorar y nadie quiere ver llorar a un bebé, y menos recién nacido. Perfecto. Entonces ahí se tienen que armar de valor y pensar que esto es lo bueno para su salud. ¿Entendieron ahí? Entonces, ojo con esto. No estén consumiendo magnesio si no lo necesitan, porque el organismo lo va a eliminar. Eso es lo que voy a llegar, o sea, que el organismo lo elimina, Lo va a eliminar. O sea, no tiene sentido. Lo que yo les he dicho, como un carro, el organismo tiene un tope para todo. Si no, entonces no vamos a lograr nunca la homeostasis en el organismo. Entonces siempre hay un tope para todo. Perfecto. Entonces, avanzando con esto, tenemos la señora glucosa 6-fosfato. Entonces, la señora glucosa 6-fosfato, ¿a dónde se puede ir? ¿Okay? Cuando yo estoy consumiendo alimentos en el momento postprandial, en las comidas o en los momentos postabsortivos, yo me puedo ir a formar ¿qué? Porquería. Glucogénesis. Muy bien, lo que es la glucogénesis. Enzima clave de la glucogénesis. No, ya va, vamos a esperar. Vamos a decirle a Sandra, enzima clave de la glucogénesis. Ahí te lo tienes que aprender, ahí va el cuestionario, la ficha. Mi querida Dana, ¿cuál es la enzima clave de la glucogénesis? Glucono. ¿Cómo se llama esto? Voy, cálmate, ve, no, Mari, no la ayudes, espérate un momentito. ¿Cuál es esta? Di esto. ¿Y la otra palabra que estabas diciendo? Glucógeno Sintasa. ¿Qué significa sintasa? Sintetizar. ¿Qué voy a hacer? Glucógeno sintasa. La misma enzima te indica el tipo de reacción que está ocurriendo. Perfecto, glucógeno sintasa. Forma activa. Fosforilado de fosforiladina. ¿Hay una diferencia entre sintasa y sintetasa? Sí, sintetasa, por ejemplo, no hay una diferencia como tal, es síntesis. Pero algunos autores ya han puesto que sintasa es síntesis como tal. Vas a formar un compuesto nuevo. Sintetasa no es que vas a formar un producto, es un intermediario de la reacción. ¿Sí?
¿Ya? Gracias. Entonces, eso es cuando estás hablando de la succinil-CoA sintetasa. ¿Te recuerdas succinil-CoA sintetasa? ¿Dónde lo hemos visto? En el ciclo de Krebs. Y de succinil-CoA sintetasa pasa a ¿qué? A succinato. ¿Ves? Es un intermediario de ruta como tal. Pero, por ejemplo, citrato sintasa. Ahí estás produciendo ¿qué? En este caso, el citrato. Y sin el citrato no se puede dar en este caso el ciclo de Krebs. Son como productos fundamentales. Bien. Pero las dos indican síntesis, formación de algo. Bien. Ahora nos vamos. Entonces aquí voy a colocar glucógeno sintasa. La abrevié como GS. En este caso, forma activa. Desfosforilada. Desfosforilada. Perfecto. Desfosforilada. Ok. Desfosforilada. ¿Quién ayuda a desfosforilar? La insulina. Excelente. ¿Y cómo le ayuda la insulina? Con la proteína fosfatasa. Muy bien. Con la PP1. Perfecto. Ahí lo vamos a tener. Entonces, ahí vamos a iniciar en este caso la síntesis del glucógeno. Acuérdense que la glucógeno sintetasa solamente me puede dar enlaces O glucosídicos. ¿En qué sentido? El lineal alfa 1/4. ¿Okay? Entonces yo necesito hacer ramificación. ¿Quién me ayuda a hacer las ramificaciones? ¿Cómo se llama la enzima? La enzima La ramificadora. enzima ramificadora, que hace los enlaces alfa 1,6. Perfecto, los enlaces alfa 1,6. Muy bien, pero vean, en este caso yo no estoy en una condición de comida, yo estoy en una condición en este caso de sueño. Normalmente, acuérdense que ustedes ahorita son los anormales. ¿En qué sentido? En dormir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una persona normal, ¿cuánto debería de dormir? De 6 a 8 horas. Cualquier estudiante del área de la salud, ¿ok? ¿Cuánto puede dormir en promedio? Como 2 horas, ¿ok? Vamos a hablar de personas normales, ¿ok? Ojo, no le estoy diciendo normal por ofenderlo, sino estoy diciendo en cuanto a números de horas que están durmiendo como tal. Por eso es que es algo anormal, ¿ok? Entonces, en ese punto, cuando nosotros estamos durmiendo, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que alguien nos dé glucosa, ¿ok? Porque existe normalmente los músculos que tienen que estar contrayéndose. Imagínense que el corazón no haga los procesos de contracción ni dilatación. ¿Qué va a ocurrir en el organismo? Vas a aparecer en este caso rigor mortis a las 6 de la mañana, ¿verdad? Vas a estar súper quietito. ¿Por qué? Porque en este caso, como en este no produjo ATP, ¿ok? Entonces tú tienes que buscar una manera de producir en este punto, ¿qué? ATP. ¿Cómo lo produces? En este caso tengo que tener el sustrato para que se oxide completamente, ¿se recuerdan? Entonces yo tengo que activar la degradación de la reserva de energía, la principal. Hay otra que va a ser lo que es la parte del tejido adiposo que posteriormente la va a ver. Entonces, ¿cuál es la ruta que voy a activar aquí que es catabólica? Muy bien, con ánimo pues. Muy bien, Fausto. Glucogenólisis. Ok, ya tengo la glucogenólisis. Entonces, cuando yo tengo esa glucogenólisis, ¿cuál es el enzima clave? Glucógeno fosforilasa. Perfecto. Entonces tengo la glucógeno fosforilasa. Muy bien, ¿cómo va a estar activa la glucógeno fosforilasa? Fosforilada. Muy bien, fosforilada. ¿Quién ayuda a fosforilarla? Isabel Pesantes o Pasante, quizá. Bueno, ahí les toca la mía porque es del Pilar. Isabel del Pilar. ¿Cómo la ayudamos? ¿Quién la ayuda a fosforilar? ¿La insulina la puede ayudar a fosforilar? Ale, ¿quién ayuda a fosforilar? Ayuda a Isabel. Ok, necesitamos ATP, pero la ATP por sí sola no puede fosforilar, Alex. Luigi. Muy bien, la fosforilasa quinasa. Excelente. Fosforilasa quinasa. Voy a colocarla como PK, no se confundan con la piruvato quinasa. Ahí es va a ser. Pero ¿quién ayuda a activar a la fosforilasa quinasa? André. ¿Juan Nene? Puede ser. A nivel hepático, perfecto. El glucagón. Muy bien. ¿Quién más a nivel hepático puede ayudar? Comienza por A y termina por A y es una hormona. Y sin él, la tirosina no se puede formar. Uy, no me salió. Adrenalina. Comienza por A, termina con A. Muy bien. Y sin la tirosina no se puede formar. ¿Adivina qué es? Adrenalina. Adrenalina. Muy bien. Hola, adrenalina. Y la adrenalina puede trabajar
En hígado también y en músculo. No, solo músculo. La adrenalina puede trabajar en hígado y en músculo. Ojo, hay receptores beta-adrenérgicos ahí. Quien no puede trabajar en músculo es el señor glucagón. El glucagón solamente puede trabajar a nivel hepático. Perfecto. Entonces ya tenemos en este caso lo que es la glucosa 6-fosfato por esa vía. Bien. Y una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, ella se puede ir a esta vía donde el producto final es el piruvato. Uno de los productos finales. ¿Cuál es esa ruta metabólica? Glicólisis, excelente. Entonces aquí vamos a tener la glicólisis. ¿Okay? ¿Cuántas fases tiene la glicólisis? Dos fases. ¿Cuáles son las fases? Inversión y ganancia. Inversión y ganancia. Perfecto. Enzimas que regulan la glicólisis. ¿Cuál? La fosfofructoquinasa 1, la PKF, ¿ok? Muy bien, sí la tenemos, PFK. Muy bien, tengo la PFK, perdón, fosfofructoquinasa 1. ¿Quién más regula? La exoquinasa. Mutasa. No, mutasa no. Exoquinasa. Exoquinasa o glucoquinasa, dependiendo del tejido. O otra. No. PK. Acuérdense que es la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10. Y la última reacción es la piruvato quinasa. Ojo, no se confundan con esta PK. Este es fosforilasa quinasa. ¿Ok? Este es fosforilasa quinasa. Ojo, esto que está acá es fosforilasa. ¿Sí? Fosforilasa quinasa. Muy bien, fosforilasa quinasa. Bien. Y ya vamos a tener al señor piruvato. Aquí solamente podemos formar piruvato en la glicólisis. ¿Qué más formamos? ATP. ATP, muy bien. NAD. NAD. Esto estaría incompleto. Yo me pondría unos 50 de 2. Reducido. ¿Por qué? CO2, ahí no hay CO2. ¿Por qué me pondría unos 50? Ahora voy a ser más exigente. Por la ¿Por qué? ¿Por qué voy? ¿Por qué? Por la cantidad. ¿Por qué? Por la cantidad. Tal vez 2. Muy bien, María Raquel. Excelente, la cantidad. ¿Ok? ¿Cuántos piruvatos forman? 2. 2. ¿Cuántos ATP forman? 2. ¿Cuántos NAD forman? 2. Listo, profe, te faltaron los 2. Muy bien. Ojo, ustedes pueden corregir a sus profesores. A mí me encanta que me corrijan. Perfecto, porque eso me llena. Muy bien. Bien, entonces tenemos acá al piruvato. ¿Ok? Y el señor piruvato, en este caso, que puede ir, dependiendo de la condición, si es anaerobiosis o aerobiosis, ya se va a ir, ¿sí o no? Dependiendo. Entonces, en este punto, si es anaerobiosis, ¿qué vamos a tener? Fermentación láctica. La fermentación láctica. Entonces vamos a formar lactato. ¿Y ese señor lactato a dónde se puede ir? Muy bien. Al músculo no, acuérdate, se tiene que ir al señor hígado. Muy bien. Y se va a ir al ciclo de Cori. ¿Y qué ruta se da en el ciclo de Cori? ¿Cómo se llama esa ruta donde formamos glucosa? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Ok? Génesis. Perfecto. Eso se va a dar a nivel de ¿dónde? Del señor hígado. Y en la gluconeogénesis que yo voy a formar glucosa. Y esa glucosa va a salir y se va a ir ¿a dónde? Al músculo. Perfecto. Al músculo. Ahora les pregunto aquí, por esta vía podríamos utilizar los señores NAD. Sí, ¿por qué? Dime, Luis. Porque no se tienen que ¿Con factor de quién? De la lactato deshidrogenasa. Ay, señoras y señores. Muy bien, ¿coenzima de quién? De la LDH. Estrategia regulatoria de la LDH. Modificación. No, estrategia regulatoria no es lo mismo que estrategia catalítica, acuérdate. No. Modificaciones. Están en los eritrocitos, están en el músculo y en otros tejidos. Isocimas. Ay, Dios, esto lo repito todas las clases, amado Señor mío. ¿Cómo hago para que se les meta? Isocimas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El señor piruvato, ¿ok? Por la lactato deshidrogenasa, ¿ok? Que tiene como coenzima a quién? Al señor NAD, se puede transformar en lactato.
A partir del lactato podríamos formar aminoácidos, mi nutricionista. Aminoácidos, ¿cuáles, Miguel? ¿A quién se la pasa si no te acuerdas? Muy bien. Excelente. ¿Cuál otro? Te estoy exigiendo bastante. Dale, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué podemos formar esos aminoácidos? Porque el lactato, vean lo que pensó nuestro nutricionista, ¿ok? ¿Qué pensó él? Profe, el lactato se transforma en piruvato. Y el piruvato junto con la glutamato, por una reacción de transaminación, ¿qué aminoácido me va a formar? Alanina. Ojo, pero mira lo que pensó Mike, ¿ok? ¿Qué pensó Mike en este caso? Dijo, profe, el lactato se transforma en piruvato, pero el piruvato también se transforma ¿en qué? En oxaloacetato. Y el oxaloacetato se une ¿con quién? Con el glutamato, que por una reacción de transaminación que formamos el señor aspartato. Pero me quedo ahí con aspartato. Pues la respuesta es no, porque este señor también se puede transformar ¿en quién? Es asparagina. ¿Bien? Interconexión de rutas metabólicas. Perfecto. Pero vean, en este caso, ya pasamos esta vía en condición de ausencia de oxígeno. Pasemos a la siguiente vía. ¿Okay? En presencia de oxígeno, ¿a dónde se tiene que ir el señor piruvato? Ok, muy bien, pero él tiene que irse para acá. ¿Se tiene que ir a dónde? A la mitocondria, ¿ok? A la mitocondria. Porque en la mitocondria, ¿por qué se dice en condiciones de oxígeno? Porque en la mitocondria está el oxígeno. ¿En qué complejo de la cadena de transporte de electrones está el oxígeno? En el 4, porque es en el que formamos moléculas de agua. Moléculas de agua, en el complejo 4. Perfecto. Entonces el piruvato, lo que ustedes dijeron, reacción que ocurre aquí. Descarboxilación. No voy a colocar dos porque tenemos nuevas invitadas, ¿okay? Invitadas especiales. Voy a colocar la reacción como tal, descarboxilación Oxidativa. oxidativa. Y nosotros abreviamos descarboxilación oxidativa como DO. ¿Ok? Descarboxilación oxidativa. Aquí las reacciones que van a ocurrir, ¿cuáles van a ser? Reducción o oxidación u oxidación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos la descarboxilación oxidativa y esta se va a transformar en el señor ¿qué? Acetil-CoA. ¿Y el señor acetil-CoA con quién se va a unir? Muy bien, con el señor oxaloacetato. ¿Y qué va a formar la unión de estos señores? Muy bien, y el citrato, ¿cómo le podemos llamar también? Ácido cítrico. Ácido cítrico, perfecto. Y haré un check para ti, ¡plum! Y estrellita también. A las capacitaciones a nosotros nos ponen insignias. Otra. Vamos con los nutricionistas. Ellos ven bastante bioquímica. Después de esta van a ver bioquímica nutricional. ¿Cómo también se le puede llamar, mi licenciada? Ácido tricarboxílico. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Ácido tricarboxílico. Y por eso se le debe el nombre a la ruta de ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Perfecto. Veamos. Leche condensada. ¿Cuál es la reacción que une el acetil-CoA con el oxaloacetato? Muy bien. Vicente, ¿tú estás de acuerdo con lo que dijo Maite? No, Maite, no te escuchó, Maite. Condensación. Condensación, ¿estás de acuerdo, sí o no? Y el examen, esa pregunta vale 5 puntos. ¿Qué pensarías tú? No te pongas atrás, por eso es que te estoy viendo, estás perdidito. Acetil-CoA se une con el oxaloacetato. ¿Qué reacción? Maite dijo, ¿cuál dijiste tú? Condensación alcohólica. Muy bien. Hidratación. Muy bien, estudiaste porque tú no viniste a esa clase. Muy bien, tú tampoco viniste a esa clase porque fue el examen. Y tienes que estudiar. ¿Cuál es la reacción? Para ver, para que te sientas un poquito mal. No, condensación y hidratación. No, porque lo digo. Condensación e hidratación. Estudien, ok, estudien. Entonces el oxaloacetato se une con el acetil-CoA. Yo les dije para que se recordaran leche condensada. ¿Por qué les dice leche condensada? Porque la reacción es
Condensación. Perfecto. Citrato, ¿en qué se convierte? Vamos entre todos. Isocitrato. Perfecto. Reacción. Excelente. Isomerización. Perfecto. Muy bien. ¿De isocitrato a qué? Muy bien. A alfa, ceto. Voy a colocar ceto. Reacción. 2. Ok, 2. Muy bien. Después que vamos a tener alfa-cetoglutarato, ¿qué va a pasar? Succinil, CoA. Muy bien. Después de succinil CoA pasa a succinato. Reacción de succinil CoA a succinato. Y voy a tener esta. Muy bien, lo dijiste muy bien. Oxidación. Muy bien. De succinato paso al señor, al malo del ciclo de Krebs. ¿Cómo se llama el malo? El más malo. Malato aparte se llama. Muy bien. Y de malato a oxaloacetato formamos esto. ¿Qué reacción es? Oxidación de quién? Del señor malato. Muy bien, entonces FAC, aquí que vamos a formar, ¿se recuerdan? CO2 y qué? Y NAT. Y aquí que vamos a formar igual, CO2 y el NAT. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuántos ATP formaríamos por moléculas de transporte de electrones? Querida Brisa, tú asististe a clase. ¿Cuáles son tus moléculas de transporte de electrones que nos da el ciclo de Krebs? La cadena transportadora. No, voy otra vez, escucha, cambié la pregunta. Moléculas de transporte de electrones que nos da el ciclo de Krebs. Esa es una pregunta que yo nunca leí en un examen orientado. Bueno, aunque lo debería hacer, porque estás pensándolo mucho. Came, que no has hablado. ¿Cuáles son las moléculas de transporte de electrones, Came? NAT y FAC son las moléculas que transportan electrones. Perfecto. Voy. Dana, ¿tú viniste a clase la semana pasada? ¿Sí? Abigail, ¿tú viniste a clase la semana pasada? ¿Sí? ¿Cuántos ATP dan las moléculas de transporte de electrones? 1. 3 ATP, Muy bien, en total, ¿cuántos ATP producimos, señorita Dana, médico? 5. 5 ATP solamente. Ah, no. Ya va, vamos con. Estás dando una mala dosis, ¿ok? Ojo, no vas a tu maestra, tú en tu mente dices, no, esa no es la dosis, está mala. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuánto es el número de ATP? En total. En total. Con moléculas de transporte solamente. 12. No. Moléculas de transporte de electrones. Son 12. Moléculas de transporte de electrones, ¿cuántos ATP nos dan? Ah, ya. 2. Ok, pero en total, la palabra es total. ¿Cuántos ATP dan las moléculas de transporte de electrones? Andrés, levantaste la mano así como con miedo. Dale, a ver, dosifícame. Es que no sé si 10. 34. Yo le sumaría 1. Muy bien, otra vez la dosis, ¿cuál sería correcta? ¿Cuál sería? 11 ATP. 11 ATP. ¿Por qué? ¿Cuántos NAT producimos? Señorita Sandra, ¿cuántos NAT producimos en el ciclo de Krebs? Viniste a clase. Dice que 10. Corrígela, Miguel, la Sandra, que es tu super amiguita. ¿Cuántos NAT producimos? ¿No son 3? Uy, estás pensando, ¿pero cuántos? Bueno, que 3. No, ¿cuántos NAT producimos, Cami? Sí, nena. No. 10, ¿no? ¿Cuántos? 6, no. 3. 3 NAT. Ok, 3 NAT. ¿Y cuántos me producen? Tú dijiste 2.5 o 3 ATP. Si lo multiplico por 3, ¿cuántos ATP me va a dar? 9 ATP. Un FAC. ¿Sí o no? ¿Cuánto me da el FAC? 2 ATP. Si lo multiplico por 1, ¿cuánto me va a dar? 2. Sumamos. ¿Cuánto me da esto? 11 ATP. Perfecto. 11 ATP es lo que vamos a tener por moléculas de transporte de electrones. ¿Quiénes dijeron 12? Levanten la mano. Brit, Dana, perfecto. Eso, Brit, no sé contigo por qué que dije no eso. hoy. Yare, tú también dijiste 12. No, Voy. pero quería decir por qué no era 12. Porque ¿Viniste decir. a clase la semana pasada? No. Ya vas a ver, ya te voy a responder tu pregunta, pero No, vamos. o sea, yo sé la respuesta. ¿Pero por qué qué? Porque en el ciclo se produce un ATP Mira, directo. y muy por eso bien, el ATP esa es la pregunta. total ¿Cuál es la va a reacción? ser 12. ¿Cuál es la reacción? 12, pero ¿cómo se llama la reacción que producimos ATP directo? Brit? Dime, Brit. Fátima, ayuda. Fans, ¿qué fans? La
Fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, por FANS, ¿qué producimos? Un ATP. ¿Cuál fue la pregunta que hizo MAPI? ¿Qué pregunta dijo? Yo dije el total de ATP que se dan en el ciclo de Krebs. Esa no fue la pregunta. ¿Cuántos ATP dan las moléculas de transporte de electrones? Perfecto, eso fue la pregunta. Pregunto acá, ¿con quién me puedo interconectar en el ciclo de Krebs? Mira, ¿con quién? El ciclo de la urea. Glicólisis, gluconeogénesis. Voy. Ciclo de la urea, ¿en dónde me meto? Dime. En el Voy, fumarato. fumarato. Succina, aquí me nos faltó succinico-A, succinato, fumarato. Aquí nos faltó, ¿no? Sí, aquí nos el faltó turmalato, eso es succinato. Entonces aquí con él, fumarato. ¿Con quién? Ciclo de la urea. Muy bien, ¿qué más puedo hacer aquí? ¿Con qué me interconecto? Vamos. Muy bien, gluconeogénesis con el malato. Perfecto. Gluconeogénesis. Con este también, ¿sí o no? Con este también, ¿sí o no? Gluconeogénesis. ¿Con quién más? Muy bien, dímelos. ¿Y dónde yo voy a marcar síntesis de aminoácidos? ¿Dónde veo? Muy bien, sin miedo. Alfa C. Aminoácidos que formo, por favor. ¿Cuál? No. Bueno, pero si me pongo a pensar si puedo ayudar al aspartato, ya tienen razón. Pero el primero que tengo que formar es el glutamato. Así me pongo en el examen. Ok, glutamato. ¿Qué puede formar glutamato? Glutamina. ¿Qué más me puede formar? Transaminación. Porque ya da el grupo amino. Aquí en el señor oxaloacetato. Por eso fue que lo fui. Esta le puede dar el grupo amino al señor piruvato. ¿Se transforma en qué? En alanina. Perfecto. ¿Qué más nos puede dar? Corazón para ti, que sigo. Muy bien. Prolina. ¿Qué otro? Es básico y comienza por R. Bueno, esa abreviación de una sola letra. ¿Cuál es? Arginina. También nos puede formar arginina. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Vean que estamos interconectando y todo lo que me he visto anteriormente. Por favor. A pH fisiológico, ¿cuál sería la forma iónica del aminoácido arginina? A pH fisiológico, ¿cuál sería la forma iónica del aminoácido arginina? Licenciado. Dijo Ala. Vamos. ¿Cuál sería, Marcia, doctora? No te tienen que dar Luis. ¿Cuál sería la forma iónica pH fisiológico del aminoácido arginina? No tendríamos que tener los pK de... No es necesario. Ya te lo tienes que saber, ya no te tengo que dar los pK. El básico de cero. Muy bien, comenzaste excelente. Comenzaste muy bien. Es básico. Y los básicos que tienen en su cadena lateral, ¿qué grupo funcional tienen? Aminos. Por lo tanto, van a ser anión, catión o suite. Dilo. Cation. ¿Ok? Cation. Escuchen, para la S2 va todo porque ustedes están con ¿qué profesor? Mapi. Muy bien, yo les voy a preguntar de todo. ¿Lo hago por mal? No. ¿Ok? Tienen que interconectar rutas metabólicas. Muy bien. Perfecto, entonces aquí comenzamos. ¿Ok? ¿Qué ruta nos falta por interconectar? La que vamos a ver el día de hoy. André, ¿qué ruta metabólica vamos a ver el día de hoy? Muy bien. Voy a darle un aplauso a Andrés porque ha aprobado su examen parcial. Eso quiere decir que le está echando súper ganas. Hay que echarle más, Andrés, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de las vías de las pentosas fosfato. Muy bien. Y entonces, ¿quién va a ser en este caso el sustrato de la vía de las pentosas fosfato? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Ojo con esto. Solamente va a ser la glucosa 6-fosfato para la fase oxidativa. ¿Ok?
solamente va a ser el sustrato en la fase oxidativa. A veces, perfecto. En la fase oxidativa vamos a tener en este caso como sustrato obligatorio la glucosa 6-fosfato. Mi pregunta va a ser la siguiente y se la voy a preguntar a nuestro médico Vicente. ¿Ok? Consulta, el sustrato en la fase oxidativa era la glucosa. La glucosa 6-fosfato. Y en la otra, Ya lo vamos a ver, no le he dicho todavía mi querida. No le he dicho todavía mi querida Yari. Muy bien, Vicente. Si el sustrato de acá es la glucosa 6-fosfato para la fase oxidativa, ¿cuántos ATP se generarían en la glicólisis? O en la oxidación completa de la molécula de glucosa. ¿Cuántos ATP se generarían? Voy de nuevo, ojo, ojo, a veces las petequias pueden ser varias cosas en un paciente. Ojo con esto. Si la glucosa 6-fosfato es sustrato de la vía de las pentosas en la fase oxidativa, ¿cuántos ATP se genera? Dime el diagnóstico clínico. Ese es el diagnóstico clínico. ¿Cuántos ATP se generan? Vicente. Manuel, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Él dice 1. Alison Chapoñán, ¿cuál sería tu diagnóstico? Ella, vamos a hacerle otros exámenes médicos, sería tu respuesta. ¿Cuántos ATP se generarían? Si la glucosa 6-fosfato se va por esta vía en la fase oxidativa. Dime tu respuesta. ¿Cuánto, doctor Fausto? Disculpa otra vez. Yo también estoy de acuerdo contigo, yo soy el jefe del área. Muy bien. Muy bien, ¿cuántos ATP se generan? 0, no se formarían nada hasta lo que les dije, ¿ok? Pero ¿cuál sería? Doctora o doctor, van a ser 0 hasta el momento. Pero ¿qué me tengo que recordar? ¿Ok? Que aquí yo formo ¿qué? Fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ojo, hasta aquí formo 0 ATP. Perfecto. Productos de la fase oxidativa. Pero sería acá y claro, porque recién lo de... aquí no vamos a acordar de carbohidratos. Perfecto, acuérdense que esto lo dijimos en carbohidratos. Más CO2. Muy bien, más CO2. En la fase no oxidativa, FNO. ¿Ok? ¿Qué formamos? ¿Ok? Formamos esos compuestos. Tomen una foto y van a repasar todas estas rutas metabólicas. ¿Bien? Doctora, Por favor. en la fase no oxidativa, ¿cuáles son los productos? En la no oxidativa te lo estoy colocando ahí. Sí, pero... Ya te lo estoy colocando ahí. ¿No ves de aquí a allá? Tienes que no cambiar la sé, fórmula. no se entiende. Fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. ¿Cuál sería esta? ¿Cuál es la? Gliceraldehído 3-fosfato. Por favor, tomen fotos porque voy a borrar. Hemos hecho un repaso, perfecto. Entonces, ojo con esto. Y esta se va a interconectar ¿con quién? Con la glicólisis, con la gluconeogénesis, síntesis en este caso de ácidos nucleicos. Muy bien, estas rutas a su vez también se van a interconectar. Y vamos a ver un mapa hermoso que se ve normalmente en las células. ¿Okay? Pero yo me lo imagino todo el tiempo porque es imposible ver. Perfecto. Pero dependiendo de la condición.